como actor del sector privado y ahora en mi carácter de precandidato a presidente le felicito que la Rural abra este espacio de discusión de política pública, ¿verdad? Más allá que somos candidatos electorales, pero de hablar de política pública, el vicepresidente, el amigo Dani Prieto. Jan, un placer y te agradezco que haya moderado esto, ya son varios escenarios, así que probablemente vos ya vas a haber escuchado todo lo que dije. Yo siempre comienzo en esta faceta que estoy hablando de la honestidad, porque la honestidad yo la interpreto no solamente como el no mentir o no robar, sino también la honestidad de propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que me motiva a mí hoy presentarme ante el electorado colorado dentro de un partido que ha estado en el gobierno los últimos 70 años, excepto un periodo de 5 años entre el 2008 y el 2013, que le motiva por segunda vez a hacer esto? Y la aplicación es que estoy convencido que el Paraguay es un país que tiene absolutamente todo para tener un desarrollo mucho más acelerado que el que tiene actualmente. ¿Y de dónde nace eso? Yo estudié economía en los 90, preocupado por la situación del Paraguay, aquejado por una crisis bancaria de la década de los 90, encuentro la explicación prácticamente de todos los problemas que tenía el Paraguay en ese momento. Crisis bancaria, déficit fiscal, alto desempleo, desbalance fiscal y monetario. La receta parecía muy sencilla. Sin embargo, la teoría, que es muy importante, no resuelve todos los problemas porque después hay que aplicar la teoría. Así que yo me aboco a trabajar en el ámbito de la política pública, de la aplicación de la teoría económica. Entro al Banco Central, Henry Poldosa fue mi primer jefe del Banco Central en el área de investigación económica. Hice una carrera prácticamente 10 años hasta que dije la verdad, es clarísimo, ¿verdad? El Banco Central tiene su responsabilidad, pero no es la única institución. Y eso me llevó a trabajar al exterior y durante 3 años trabajando en el Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, pero responsable de países de África. Llegaba a cada uno de estos países y lo único que pensaba es qué país maravilloso tenemos los paraguayos. Yo no podía creer cada país que visitaba, yo decía no puede ser que el Paraguay no esté mucho más desarrollado teniendo absolutamente todo, no solamente abundancia en recursos naturales, sino principalmente abundancia en gente y problemas sociales que son, en mi opinión, creo que son de muy fácil solución. Eso me llevó en el 2012 a volver al Paraguay ya como director del Banco Central, cuando creía que había llegado ya a la cúspide de mi carrera como director a los apenas 32 años. Trabajé en diferentes ámbitos de la política monetaria, pero muy rápido me di cuenta de que tiene una enorme limitación. Había que hacer más que lo que era competencia del Banco Central. El Banco Central para esa época ya había de alguna manera domado la fiera de la inflación. La inflación se mantenía por debajo del 5%, un mecanismo de metas de inflación moderno, de primer mundo, que estableció el Banco Central y que se cumplía sin ningún inconveniente. Llega en el 2013 el señor Carter, a quien yo no conocía, nunca en mi vida lo había visto, y 1 año y medio después que él asume como presidente me ofrece para ser ministro de Hacienda. Y en ese momento yo dije, ahora sí soy el Rey León, el rey de la selva, tengo la total prerrogativa de implementar la política económica, soy jefe del equipo económico, presidente del Consejo de las Empresas Públicas. A los 38 años prácticamente tenía un poder casi limitado en base a la Constitución del Paraguay del 92, que establece que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de administrar el Estado. Y en ese sentido, muy rápidamente también me di cuenta que a pesar de las enormes prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo, también tiene sus limitaciones. Y esto lo enfrenté en el ámbito legislativo y político. Hablando con legisladores, yo le decía, la teoría es muy sencilla. Desde hace 250 años, cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, se ha demostrado los países que han hecho bien las cosas y se ha demostrado los países que han hecho mal las cosas. Tenemos la teoría, tenemos la experiencia de países a nivel mundial y a nivel regional, lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Tenemos muchos países vecinos que han hecho muy mal las cosas, podemos copiar o evitar lo que ellos no están haciendo. Y Paraguay tiene que simplemente aplicar las recetas adecuadas. Y por supuesto, yo creo que más allá de las diferentes medidas, creo que hay 3 principios y valores que deben regir de manera transversal el accionar de cualquier gobierno. Creo que tiene que ser la honestidad, tiene que ser la idoneidad y tiene que ser el patriotismo. Creo firmemente que en los problemas del Paraguay los vamos a resolver los paraguayos. Y cuando hablamos de los paraguayos estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los gremios empresariales,
Estamos hablando de la clase política, donde necesitamos políticos que tengan alto conocimiento técnico en cada uno de los ámbitos de competencia del Estado. Y se lo dice a alguien que se formó en el mundo académico, que estuvo en el mundo de los técnicos, pero que entendió que la única forma de hacer los cambios es a través de un mandato popular, que la ciudadanía elija y le elija la mejor propuesta y que esa mejor propuesta lo pueda implementar, donde 5 años pueden ser muy cortos para alguien que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Y puede... Diplomacia económica, ¿qué tenés que cambiar? ¿Qué cambiarías vos como presidente para que ocurra eso de la diplomacia económica? Yo creo firmemente, la Constitución establece que el presidente de la República es el encargado de las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que tengo una enorme oportunidad, primero, de conocer la administración pública desde adentro. O sea, yo como ministro de Hacienda me sentaba con el canciller para discutir un tema que es para mí fundamental. Paraguay sigue siendo hasta hoy uno de los 2 países en el mundo que cobra tasas consulares. ¿Por qué cobra tasas consulares Paraguay? Porque con las tasas consulares el Ministerio de Relaciones Exteriores financia prácticamente el 70% de su presupuesto. Entonces vos decís, está bien, los diplomáticos necesitan la plata, pero vos no le podés condenar a una economía que vive y respira del comercio internacional con un costo que todos los países del mundo han eliminado, solamente Paraguay y Egipto, ¿verdad? Entonces el enfoque tiene que ser un enfoque diferente. Está bien, es importante darle el presupuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es muchísimo más importante la apertura de mercado y disminuir los costos para el comercio. Lo mismo en las relaciones diplomáticas. Yo voy a tener un canciller y va a ser alguien que va a ser probablemente muy conocedor del mundo diplomático, pero en una discusión bilateral la visión que yo tengo, una visión económica, claramente el ámbito de competencia que yo tengo. Y hoy tengo la convicción de que en los próximos 5 años podemos generar 500.000 empleos. Esa es la meta que yo me puse, 500.000 empleos en los próximos 5 años. Entonces la agenda política del Paraguay es una agenda económica. Yo creo que esa es parte de la principal discusión de lo que va a guiar las decisiones que lleva adelante en los próximos 5 años. La agenda diplomática va a ser muy económica, digamos. Altamente económica y de integración a mercados. Correcto, genial. Otra línea de cuestiones que tienen que ver con preguntas, el tema de las tierras en Paraguay. Mencionaste el tema de la seguridad, una de las cuestiones que se han apoyado, los proyectos de ley, aumentar las penas, evitar el tema de, digamos, corte de rutas, invasiones. Hay un problema serio de regularización de tierras en Paraguay que viene de hace rato, no entiendo bien por qué ha sido tan difícil que el INDER pueda tener, qué sé yo, de alguna manera titular lo que haya que titular. ¿Qué propones al respecto de ese gran problema de que nunca, por qué primero nunca se termina y qué hay que hacer al respecto? Estuve la semana pasada en Alto Paraná, me reuní con Copasan, Cooperativa Santa María, en el distrito de Mingaporá. Y me dicen, Santiago, nosotros tenemos, no sé, creo que 60.000 hectáreas tiene la cooperativa. Alrededor nuestro, nosotros estamos listos para poder incorporar a pequeños productores dentro de la cooperativa. No lo podemos hacer. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Y no, porque el problema, no, decime cuál es la razón. Y me dice, es un negocio, es un negocio de funcionarios dentro del INDER. O sea, acá este es un problema en donde yo dije, en el nombre de la pobreza y de la falta de tierra, acá se viene lucrando hace, no sé, 100 años. Entonces nosotros tenemos que cambiar el modelo. El modelo no cambia solamente desde el INDER. El INDER es un jugador muy importante, pero nosotros tenemos que reorganizar la gobernanza de la tierra en el Paraguay. Y ahí entra el catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, ya no puede más estar en el patio trasero del Ministerio de Hacienda. Ahí entran los registros públicos, ¿verdad? Hay un proyecto que se viene discutiendo ya hace muchísimos años, Enrique es proyectista, Dinacare, personas a favor, en contra, pero el principal impedimento es un problema presupuestario. 100 millones de dólares de los registros públicos que financian gran parte de la justicia en el Paraguay entran a las arcas del Poder Judicial. Ellos tienen que financiar la justicia, tienen una realidad. El Paraguay necesita financiar. Pero nosotros de vuelta no podemos condenarle a un país que tiene un enorme potencial y la riqueza en la tierra porque no estamos encontrando la solución para financiar la justicia. Entonces el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de financiar la justicia, pero también tiene la responsabilidad que los recursos que paga el ciudadano para registrar la tierra sean reinvertidos para mejorar los registros de la tierra. Entonces acá tenés que meterle al INDER, tenés que meterle a registro público y tenés que meterle a catastro. Yo creo que hay que unificar el catastro y el registro público. Unificar catastro y registro público. Ahí tiene todo el sentido del mundo
y que los recursos que ellos están cobrando sean reinvertidos en tecnología, en sistemas que van a finalmente transparentar todo esto. ¿Qué cambiaría en el tema del ministerio? Porque mencionaste en tu exposición, yo cambiaría, lo le llamaría Ministerio de la Producción. Yo creo que debería ser un ministerio de la producción y no un ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Y eso qué implicancia tiene? ¿Tiene otra estructura? Yo creo que el cambio es una propuesta tuya concreta. Es un cambio cultural. Nosotros tenemos que cambiar la cabeza. O sea, yo te iba a decir, ¿cuál es la intervención que hace el Viceministerio de Agricultura en el trigo, el maíz, el girasol? Cero. ¿Cuál es el aporte que hace en el apoyo a los pequeños agricultores, productores de tomate? Cero. Están repartiendo kit alimenticio. Entonces nosotros tenemos que cambiar la lógica de ese ministerio. Nosotros tenemos que sacar el asistencialismo y tenemos que trabajar sobre aquellos trabajadores del campo que tienen una vocación productiva. Trabajo hace 40 años. Y le dije, Pedro, mira, nosotros estamos trabajando con el gobernador Yembucú y estamos reemplazándola, hablando con la Jersey, que es más pequeña, come menos y da más leche, que para los ojos de la gente no quiere la Jersey porque es más chiquitita, no le gusta la grandota. Yo digo nomás, tiene tanto sentido. Yo nunca escuché el viceministro de Agricultura de Ganadería que venga a plantear eso, por ejemplo, al equipo económico. Nunca. No sé si ustedes de la rueda están trabajando en eso, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas que se pueden hacer justamente para ir a ayudarle a una productora de queso para que pueda mejorar. En Misión, ahora me estoy acordando. Entonces, ese es el rol que tiene que jugar. San Miguel, en la comunidad de Arazapé, que es una comunidad alejada de San Miguel. Y esta señora dice, yo no entiendo, se fue la nube y yo produzco leche y cada vez pierdo plata. Entonces, ahí esa señora hay que reemplazarle ese es el rol que tiene que jugar ese Ministerio de la Producción. Un ejemplo, claro, pero un tema también que tiene que ver con los mercados, otra pregunta, el famoso, los países productores tienen sus, no sé cómo llamar, institutos de la carne, de alguna manera. Ten cuidado que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo creo que la intención es muy buena, pero si nosotros pensamos sobre cargarle costos al productor, yo creo que podemos empezar a cargar costos y no va a ver el productor los beneficios. Y sin embargo, ¿cuáles son los beneficios que estamos buscando? Acceso a mercado. Y yo creo que con las herramientas que hoy tenemos, nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Herramientas públicas. Claro, herramientas, o sea, la gestión, esa diplomacia económica que te estoy diciendo, la apertura del mercado, el fortalecimiento del Senaxa. Yo creo que el Senaxa es una linda experiencia de lo que ha sido, porque Senaxa acompañó al sector privado. No es que el sector privado se benefició del Senaxa. Senaxa acompañó al sector privado. Y nosotros tenemos que pensar también que Senaxa no puede ser una institución solamente mirando los mercados para la carne bovina. También tenemos que ver la carne aviar, también tenemos que ver la carne de cerdo. O sea, yo entiendo que la actual administración ha abierto de alguna manera a otros sectores que no son solamente la producción de carne bovina. Yo creo que tenemos que saber que ahí hay una tremenda oportunidad para poder aumentar el volumen, y ese mayor volumen también nos va a volver un mercado más atractivo. Correcto. El tema, también lo mencionaste, el tema ambiental, es un tema que obviamente hoy para los mercados internacionales, para un montón de cosas, digamos, se ha vuelto sumamente relevante en prácticamente todo. Adaptación, mitigación, ¿cuál es tu visión con respecto? Porque a ver si entendí bien, vos propusiste en tu intervención revisar esta llamada Ley de Deforestación Cero en la región oriental, que está vigente desde el 2004, se fue prorrogando y ahora creo que está vigente hasta el 2028, si no me equivoco. ¿Vos proponés revisar en la región oriental esa ley? Es una pregunta completa. La respuesta es sí. Okay. Y la aplicación es que nosotros, y le damos un ejemplo, en el 2015-2016 se estableció un límite a la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Era abusiva las tasas de interés que cobraban los bancos, 50%, qué bárbaro. En 6 años, ¿qué ha ocurrido? Y en 6 años ha ocurrido que 300.000 paraguayos que podían financiar su compra al 50%, hoy están financiando a más del 100%. ¿Cómo estamos? ¿Estamos mejor o estamos peor? Lo mismo tenemos que preguntarnos en términos medioambientales. ¿Cuál ha sido la efectividad de la Ley de Deforestación Cero? Porque hoy quieren replicar eso también en el Chaco.
que el Paraguay sea deforestación cero. La pregunta es, ¿el Estado tiene la capacidad de controlar? Hoy las reservas se están editando. La propiedad privada, el empresario privado no está pudiendo controlar su propia propiedad. Entonces nosotros tenemos que, creo que es cambiar el enfoque sobre el cuidado de las reservas, más que decir no se puede intervenir en la geografía paraguaya, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ser una parte de mejorar los controles, pero también tiene que ser una mirada diferente y tiene que ser una mirada paraguaya, no una mirada internacional. Y yo le vuelvo a insistir, yo fui funcionario de un organismo internacional. Yo sé que en el proceso de toma de decisiones, Paraguay es un punto. Entonces, cuando se tiene que discutir en una ONG en Bruselas o en España, y a ver, vamos a discutir un poco Paraguay. No, Paraguay, que no toquen nada a los paraguayos. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Cuál es nuestra posición? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo para defender nuestro modelo de desarrollo productivo. ¿Cuál debería ser nuestra posición cuando se plantean ese tipo de cosas? Y yo creo que nosotros tenemos que tener una discusión mucho más fuerte, con argumentos técnicos, donde también las personas que están trabajando en el cuidado del medio ambiente, desde el sector productivo, porque no puede ser que cuando habla una ONG le responden los productores, no, le tienen que responder los medioambientalistas, que van a tener una visión del desarrollo del Paraguay con términos técnicos. O sea, yo creo que esa es la parte que nos está faltando a nosotros, ¿verdad? Entonces, y de vuelta, acá tenemos instituciones públicas que han sido permeadas también. O sea, pasa en la industria médica y pasa también en el medio ambiente, ¿verdad? Donde los intereses particulares permean dentro de la estructura del Estado. Paraguay debería enfocarse mucho más en adaptación que en el tema de mitigación, porque en mitigación yo creo que Paraguay tiene que tener un modelo de desarrollo que sea sostenible con el medio ambiente, y ese modelo de desarrollo no puede impedir el aumento de la producción. O sea, estoy convencido de que Paraguay puede avanzar en su proceso de desarrollo productivo, de ampliación del área de producción, y aún así puede seguir cuidando el medio ambiente. Correcto. Y entrando, porque hay una pregunta vinculada al tema del Chaco. Obviamente la ganadería está expandiéndose, casi llegando a la mitad en el Chaco, pero expandiéndose y se va a seguir expandiendo en el Chaco. ¿Cuál es tu visión para el desarrollo del Chaco? Acá hay preguntas vinculadas al problema de energía eléctrica, que se corta, llegamos casi al 100%, pero se corta, pero también hay, en términos de infraestructura, ¿cuál es tu visión de desarrollo de ese 60% del territorio? Yo voy a dividir en 3 zonas geográficas del Chaco, ¿verdad? Y por nivel de desarrollo. Creo que el Chaco Central hoy ha llegado o está en un proceso de crecimiento súper acelerado. Creo que va a ser la principal locomotora de crecimiento del Paraguay. Chaco Central. Chaco Central. Creo que el desarrollo de la agricultura es una realidad, para lo cual hoy tenemos el desafío de resolver el problema de la energía eléctrica. La energía eléctrica no creo que tenga que venir de las fuentes tradicionales que hoy tenemos. Creo que tiene que haber una apuesta público-privada en la producción de energía solar en el Chaco para financiar el desarrollo de los próximos años. En generación público-privada. Claro, creo que ese. El segundo bloque del desarrollo creo que es la zona baja del Chaco. Creo que ahí con la mejora en la infraestructura vial se van a habilitar muchos campos para el aumento de la producción agrícola. Creo que hay un enorme potencial de producción agrícola. Creo que hoy toda la cuenca arrocera, que originalmente estaba sobre el Tehuarí, debería moverse más hacia el Paraná, y lo mismo debería pasar sobre el río Paraguay. Esa agua que está corriendo es agua dulce que se convierte en agua salada, no tiene ningún sentido. Nosotros deberíamos utilizar mejor esa agua que corre sobre el río Paraguay. Y un tercer bloque que yo creo que es un Paraguay entero, que creo que está en el Alto Paraguay, en la zona de agua dulce, que deberíamos tener una mirada sobre el posible desarrollo de esa zona, que creo que hay un enorme potencial, inclusive un potencial de ponerle un sello de sostenibilidad a la producción agrícola, ganadera, industrial en esa zona, ¿verdad? Pero requiere obviamente una inversión en infraestructura por parte del Estado, con donde tenemos que hacerlo al mismo tiempo en el sector privado, pues no puede ser simplemente una inversión en infraestructura para un negocio inmobiliario, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos en esa secuencia Chaco Central, creo que hoy la prioridad de resolver el problema de energía eléctrica,
luego tenemos una enorme oportunidad en la zona baja del Chaco y después tenemos que discutir el desarrollo de la zona norte, que creo que ahí también hay un potencial enorme. Yo estoy convencido que gran parte del nuevo PIB que va a venir en el Paraguay va a venir del Chaco. ¿Cómo te imaginas, Andy, tu relación con el sector privado? Porque muchas veces existe la sensación de que cuando en el poder uno se aísla mucho, digamos, ¿verdad? Está como encerrado en su propia dinámica, en su propio problema. Hay, por supuesto, una serie de presiones políticas, eso es natural, eso así funciona básicamente la vida de los países. Digamos. Pero ¿cómo te imaginas y a qué te comprometerías con el sector privado? No te digo no solamente el sector ganadero, sino qué tipo de relación, son consejos que van a existir, te van a unir cada tanto, vas a escuchar, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Yo soy un fiel, a mí me encanta el debate, me encanta la interacción. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Hay personas que la interacción social le consume la energía y hay otro tipo de personas que la interacción social le carga de energía. Entonces, a mí me da lo segundo, a mí me carga de energía. Sí te tengo que reconocer que a lo largo de estos años, a pesar de mi corta edad, la interacción con los gremios empresariales ha sido un sabor mixto, agridulce, ¿verdad? Y espero que no lo tomen a mal, no lo tomen mal acá el presidente. Él no era presidente a la hora cuando yo era ministro, pero en un momento, cuando yo era ministro de Hacienda, me agarró un poco una suerte de frustración en el sentido que con mucho ímpetu promovía una agenda de reformas y encontraba por parte de los tres principales gremios empresariales, ¿verdad? Que es la Rural, la Cámara de Comercio y la OIP, un freno. Y me llevó a un proceso de reflexión, tratar de entender por qué. Y llegué a la conclusión de lo siguiente, ¿verdad? Porque la respuesta que yo recibía es: tranquilo, ministro, acabas de asumir, no te vayan a apurar, esperana. A los 6 meses, no, esperana, Santi, no te vas a preocupar. Y llegué a la siguiente conclusión: creo que nosotros somos una sociedad conservadora y quienes están por lo general, quienes llegan a los cargos dentro de los gremios empresariales tienen algunas particularidades. Una es una cuestión de edad, ¿verdad? Son personas que llegan, digamos, hacia el final de su carrera, ¿verdad? Y por lo general les ha ido muy bien empresarialmente, han sido muy exitosos. Entonces la pregunta es, si con este modelo yo llegué hasta acá y estoy en la cúspide, ¿por qué voy a cambiarlo? Y el segundo elemento es una cuestión del horizonte. Nosotros muchas veces, y esto lo he vivido en varios ámbitos, también en el empresarial, cuando me tocó hablar con empresarios, cuando yo les decía: mira, yo creo que tenés que hacer esto en tu empresa, y me dijo: no, crédito a 10 años, yo ni voy a ver eso. O sea, muchas de las decisiones están limitadas a nuestro horizonte, ¿verdad? Y es una condición humana, ¿verdad? Yo creo que tenemos que resolver. Otros países han resuelto esto. O sea, la relación de los gremios nunca son fáciles. Y yo creo que nosotros tenemos que evolucionar en nuestro proceso. Yo creo que el empresario tiene un enorme rol, pero yo no sé si el empresario es quien tiene que ser el vocero de los gremios. O está equivocado, estoy tocando un tema que puede ser sensible, ¿verdad? Y le voy a dar el ejemplo, por ejemplo, el gremio más importante en casi todos los países son los gremios bancarios. En Brasil, que obviamente es la octava economía más grande del mundo, el sector bancario es probablemente uno de los más poderosos de Brasil. Y el presidente de la Asociación de Bancos no es banquero, es una persona de un altísimo nivel, fue vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y fue contratado para que represente a los banqueros. Entonces yo creo que esa es parte de nuestra propia evolución de la construcción de políticas públicas, ¿verdad? Donde si el empresario dice algo, no, pues ese es un negocio, pero o sea, tenemos que hablar más de política pública y menos de los negocios. Y tenemos que animarnos que el sector privado sea uno de los principales promotores. A mí me tocó en la búsqueda un poco de cuál es el secreto del éxito ir a Chile y reuniéndome con diferentes actores de gremios empresariales llegamos a la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, que es el gremio empresarial más importante. Y el presidente nos dice: mire señor, nosotros sí, yo tengo un cargo acá, yo soy el presidente, pero yo no decido nada, me dice. Acá hay un staff dentro de la sociedad, nosotros
Hace 30 años nos fuimos y trajimos gente del gobierno para que ellos vengan a representarnos a nosotros. Y por ejemplo, quien ha dirigido los 60 acuerdos de libre comercio que tiene Chile es una persona que trabajó en la Cancillería. Nosotros lo trajimos, un experto en acuerdos comerciales, pero vino a trabajar por nosotros. Y cada 4 años cambiaba el gobierno, pero nuestra agenda nunca cambió en 30 años. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que hacer, y en ese proceso que a mí me gusta debatir política pública, ese es el tipo de discurso que yo voy a querer plantear también con los gremios, cómo nosotros tenemos una visión de largo plazo. Y soy un fiel convencido que estos espacios, el equipo nacional de la estrategia país, ¿cómo se llama? El Fondo de la Excelencia de la Educación, el Fondo de Becal, son casos de éxito, de interacción público-privada en la discusión de política pública. Genial. Otra pregunta que tiene que ver con tu estilo de liderazgo. ¿Qué se puede esperar de vos como presidente? Y te menciono algunas cuestiones. Es increíble cómo de vuelta cada ministro va y gestiona su presupuesto. Se supone, o entiendo mal o soy muy ingenuo, el ministro es un secretario de Estado y tiene que haber cierto nivel de coordinación o cierto nivel de liderazgo para decir, este es el presupuesto que presenta Hacienda, acá no se va cada uno de vuelta a conseguir algo, porque eso te genera un quilombo, para usar ese tema. Primera cuestión. Segunda cuestión, esa lógica de coordinar acciones. Recuerdo la experiencia que se cuenta mucho ya, una política, una forma de funcionamiento en Corea, el presidente sobre 5 o 6 o 10 temas, reuniones semanales con los principales, con un tablero de control, qué se está logrando, qué se está avanzando, qué no. Acá se intentó hacer con el Delivery Unit ese, pero no sé si, no, de hecho no funcionó, digamos. Pero que tiene también que ver con un liderazgo de cómo yo voy a llevar adelante las cosas. Y el tercer elemento, te estoy preguntando tu gestión, cómo va a ser en esto, el tema de la gestión política, la gobernabilidad. Yo sé que es función del vicepresidente el nexo con el Congreso, pero vos mismo dijiste, si no es con el Congreso, esto que te dijo este senador en su momento, no se puede lograr nada. ¿Cómo va a ser tu liderazgo en estos temas que te mencioné antes? Y creo que el liderazgo no se delega. Yo creo que el presidente de la República, en una estructura muy jerárquica, tiene que involucrarse activamente. En el tema presupuestario, que es cierto, muchas veces el ministro no se va a pedir, algunos se van a pedir, hay otros que no, pero el legislador le dice, pero tu presupuesto es muy pobre, vos no necesitas más plata. ¿Y qué le va a decir el ministro? Obvio que le va a decir que sí. Pero acá no me va a dejar mentir, el ministro de Educación, ex ministro de Educación, se fue a la reunión bicameral cuando le dijeron, este es el presupuesto que yo acordé con el ministro de Hacienda, y le pusieron el palito y no aceptó. El otro que recibe un presupuesto enorme y las necesidades superan ampliamente es el de salud, Antonio Vargas, muy cercano al presidente de la República, y se fue y dijo cuando dijeron, pero ministro, yo no quiero que ustedes me amplíen el presupuesto porque después yo no voy a poder conseguir la plata del ministro de Hacienda. Ahora, ¿cómo conseguimos eso? Con un equipo cohesionado, donde yo también tenía que sentarme con cada uno de ellos, con cada uno. No es que yo hacía el presupuesto con el ministro de Hacienda y enviaba, no. Me sentaba con el ministro de Salud, me sentaba con el ministro de Educación, me sentaba con la Corte. La presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, me dijo, mira ministro, si vos no me das la plata que yo estoy pidiendo, vos te vas a reunir con mis 12 sindicatos y le vas a aplicar ningún problema. Y yo como ministro de Hacienda me senté con los 12 sindicatos del Poder Judicial para decirles, señores, pensemos en conjunto cómo vamos a construir el financiamiento de la justicia. No lo podemos hacer simplemente pidiendo ampliaciones cada año. Vamos paso a paso y veamos cómo construir. Eso se construye. Ese liderazgo se construye día a día. Entonces eso es un tema que no me preocupa. Yo creo que la idea de mostrar un equipo cohesionado es el eje central que nosotros queremos. Esto no es simplemente la sumatoria de esfuerzos individuales, es un esfuerzo. Y todos van a tener que empujar en esa misma dirección. Nosotros estamos, y puede sonar mal lo que voy a decir, nosotros nos estamos preparando para que el 30 de abril el Partido Colorado, y esto está grabado, va a tener el mayor control político en la historia del Paraguay, en gobernaciones, en diputaciones y en el Senado. Eso te va a dar gobernabilidad, eso es. Y estamos construyendo por primera vez en la historia, la elección de un gobierno nacional va a coincidir con la elección partidaria, en un modelo constitucional cuasi parlamentarista. Y creo que esa va a ser la llave de nuestro éxito para el 30 de abril
y va a ser la clave del éxito para la gobernabilidad los próximos 5 años que nosotros vamos a necesitar. Entonces nosotros estamos apuntando a un proyecto político que busca el poder nacional, pero que necesita un soporte durante 5 años sobre una visión política que queremos desarrollar, respetando a todas las mayorías, porque vos en el Paraguay podés ganar en un esquema donde no hay segunda vuelta con 30-35% de los votos, pero no podés gobernar con 70% de la población en contra. Entonces, con el respeto de la minoría, pero yo creo firmemente, y es lo que nosotros estamos trabajando ahora, de ganar, primero en las internas por un amplio margen, pero el 30 de abril no solamente tener una presidencia, sino tener un control mayoritario en ambas cámaras del Parlamento. Otra cosa con el estilo de liderazgo, el presidente Lagos solía mencionar que la función central de un presidente es ser un gran comunicador, un gran narrador. La narrativa es fundamental para la sociedad en general. No siempre hemos tenido esa cualidad en gran parte de nuestros presidentes. Vos sí te considerás un gran comunicador, narrador, narrativa, de estar constantemente. Hace 25 años estoy casado y a mi señora por no le puedo convencer de todo, ¿verdad? Yo creo que puedo mejorar, pero sí le doy una alta valoración a la comunicación. Cuando yo llegué al directorio del Banco Central en el año 2002, hace ya 10 años, yo venía con la lógica de que el Banco Central, que había sido una institución que apostó a talento, que había mejorado, pero carecía de esa comunicación. Es un problema a nivel mundial. Los bancos centrales siempre eran como estas instituciones opacas, con poca comunicación. Y yo decía ya hace 10 años que la dinámica de las comunicaciones, la interacción con la sociedad, requería no solamente personas honestas e idóneas, sino que también sean buenos comunicadores. Entonces le doy una altísima valoración a la comunicación. Así que no hay ninguna duda que como presidente voy a apelar a esa comunicación y una comunicación directa con la gente. En tu proyecto político, ¿dónde vos ves los mayores riesgos para ese proyecto, considerando el contexto de Paraguay? ¿Dónde ves los mayores riesgos y qué hacer para mitigar eso? Yo creo que el mayor riesgo es la incapacidad de poder construir consensos. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el Paraguay va a mejorar cuando los paraguayos en nuestro conjunto estiremos el carro en la misma dirección. Y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Porque estos son muchas veces pequeños actos de coraje y pequeños actos que el día de mañana pueden significar cambios importantes. Hoy me fui un ratito a Villarrica a comunicar que nosotros como movimiento no íbamos a presentar candidatura para la elección de gobernador. En Villarrica se le destituyó al gobernador de Villarrica, entonces por la Constitución se llama elección. El oficialismo salió rápidamente con el objetivo de generar un impacto político, porque las internas son el 20 de noviembre para la elección de esa candidatura y las internas partidarias el 18 de diciembre, o sea, menos de 30 días después. Entonces dijo, nosotros vamos a entrar con todos los recursos y vamos a generar una sensación, un golpe político. Nosotros dijimos, pelear por pelear no tiene sentido. Nosotros le vamos a acompañar al candidato que ustedes plantearon. Se quedaron totalmente descolocados. Entonces, yo creo que se puede, si nosotros a una actividad que se rige por la pasión, a veces le ponemos un poco de razón, yo creo que este país puede mejorar de una manera tremenda. Eli, quería hacer una pregunta concreta acá. No, la verdad que yo te agradezco, Santi, por tu honestidad en tus declaraciones. Estuve escuchando atentamente algunas de tus declaraciones. Está en el filo de nuestras expectativas con relación a ciertos temas. A veces queremos escuchar algunas cosas para doblar un poco a nuestros oídos, pero lo importante es saber realmente la posición honesta y qué es lo que realmente podemos esperar de una persona y que no nos ponga en duda. Más ahondar en algunos temas, tal vez lo que nos dejó un poco en duda, y hablo por mis compañeros, ¿verdad? Pues son temas que para nosotros son muy familiares, tal vez para vos que tenés que estar en todos los temas, te sea muy difícil. Yo realmente te admiro por animarte, de hecho, a
ir a discutir en un ambiente del sector agropecuario, cuando vos provenías de un sector más de la economía. Yo no me animaría a ir a dar una conferencia en un grupo de economistas, a pesar que ya hice, pero me hizo el Copiatini antes de Dos Santos y eso, y me fui a repetir. El tema de China, por ejemplo, es un tema bastante controvertido para nosotros, y esa experiencia que vos estabas diciendo, nosotros habíamos analizado ya y hemos visto que es un camino bastante difícil, porque hay un tema ya, como que ya están de canto los chinos con nuestra posición política. Ya habíamos investigado nosotros esos caminos, pero lógicamente ninguna gestión está de más. Hay que hacer las gestiones y ver, porque nosotros consideramos que estamos haciendo un gran sacrificio nosotros, justamente en el sector que es más sensible, que es la producción de alimentos, al estar fuera del mayor comprador del mundo de alimentos. Entonces es una paradoja. A veces yo digo hasta un sarcasmo, porque si producimos esto, queremos que nos compre el que más consume. Había otros temas también que quedaron en la nebulosa, pero lo más importante, lo que quiero rescatar, es justamente tu honestidad, no crear falsas expectativas y saber con quién nos vamos a encontrar, y la duda también de tu relacionamiento con los gremios. Nosotros realmente, nuestra larga experiencia como gremio, la mayoría estamos hace mucho tiempo acá, tuvimos siempre buen relacionamiento con el Ejecutivo. Creemos que siempre que somos escuchados, que no todas las veces nos hacen caso, pero es importante, nosotros, y siempre supieron valorar eso de calmar la ansiedad, porque esto es una cuestión muchas veces de expectativa y de ansiedad, el comportamiento de la gente. Si uno verle al presidente de la República, conversar con él, muchas veces en momentos de extrema ansiedad, cuando la gente quiere salir a la calle, produce una calma. Eso, como dijiste, no se puede delegar. Si nosotros queremos hablar con el con el presidente de la República, no nos sirve que nos mande a tu ministro. No calma la ansiedad. Y son cosas que no somos nadie para darte consejos, ¿verdad? Pero que entiendan nomás a la gente que está en los gremios. Y realmente siempre es muy conservador uno en su propio sector. Obviamente, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Tal vez la persona, vos no estás familiarizado el día a día de lo que nosotros hacemos, nadie te va a pedir eso. Pero eso para nosotros es súper importante, cosa que muchas veces no encontramos en el legislativo, porque son muchos los sectores, pero sin embargo en el Ejecutivo hay una cabeza, y en el Paraguay quiere hablar con la cabeza. Y por más que sea, porque acá pasamos por todas las tendencias políticas ya en nuestro relacionamiento, y siempre tuvimos esa digamos, apertura. Y si algo que nosotros te queremos pedir para el día que asumas como presidente, que sí tenga oído un ratito, y eso es increíble el poder transmitir. Yo a lo mejor no voy a estar más, va a estar otro, pero decirle a nuestra comisión directiva, hablé con el presidente, me dijo eso transmite una tremenda, por más que vos no te des cuenta. Entonces es como un pedido mío, y yo no tengo nada que agregar. Realmente tendría muchas preguntas que hacer, ampliar algunos temas, pero es muy difícil en un conversatorio así poder hacer un barrido de todo y entrar a profundidad. Nosotros queríamos que la gente le conozca al candidato, que calibre el nivel de honestidad en sus expresiones. Sabemos que es muy forzado. Ya te estaba por sacar el micrófono cuando le quería apretar mucho en temas que son muy de nuestro sector, y es difícil que él conozca. Trajo a sus asesores acá, está Carlos Jiménez, Pastor Soria, que nos conocemos. Carlos es mi
colegas, son excelentes personas con buena preparación, que yo creo que eso es lo importante que tenga, porque nadie puede saber todo, tiene que saber el teléfono a quien sabe nomás, o tener al lado gente bien preparada. Así que yo no tengo más que agradecerte por tu presencia, tu predisposición, y que esa predisposición pueda seguir manteniendo en el futuro. Gracias. Jan, yo sí quiero pedir algo que realmente le estoy diciendo a todos los gremios con los cuales me estoy reuniendo. Pedro y Santi van a ser transitorios. Si yo llego a ser presidente de la República, Dani va a ser transitorio en su cargo de vicepresidente o presidente. Pero la institución va a continuar. Lo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, así como le pedimos al gobierno que tenga una visión de Estado de largo plazo, creo que nos falta también, y me pongo del lado del sector privado, yo hoy estoy en el sector privado, de construir una visión de largo plazo desde el gremio. Yo no conozco hoy ningún gremio que tenga un plan a 20 o 30 años, donde el presidente de turno que llega continúa sobre ese mismo plan, porque la visión de la rural no puede ser la visión del presidente de turno que dura 2 o 3 años, no puede, no debería. Entonces yo me reúno con el gremio vial que tiene reclamos sobre el Estado, contrata siempre, le digo, señor, ¿cuál es la visión de ustedes sobre la infraestructura del Paraguay para los próximos 30 años? Eso fue lo que hizo Chile. El éxito de Chile no fue que elegían buenos gobernantes, el éxito de Chile es que el sector privado fue protagonista en la política pública. Y los gobiernos cada 4 años cambiaban, pero la política no cambiaba, porque el sector privado se aseguraba que el gobierno continúe implementando esa política. Sí, Disculpame el diálogo, es verdad, pero en muchos sentidos sí tenemos un programa a largo plazo, y creo que nosotros, con el esfuerzo de mi antecesor, además, más de 20 años ya, seguimos llevando políticas públicas, construimos junto con el Estado. Por ejemplo, un ejemplo de lo que estamos diciendo del SENACSA fue a través de una política pública a futuro que trascendió muchísimas administraciones de acá de la rural, y que seguimos en esa misma política, y estamos construyendo otras también con el sector público, con una visión también a largo plazo, y es independiente a la administración que esté de turno. Lógicamente las cosas van cambiando, pero es bueno que se toque eso, porque tanto en el Estado como en los gremios deberíamos tener una visión a largo plazo. Santi, para tratar de recoger un poco algunas de las cuestiones generales que estuvimos comentando hoy, digamos, ¿verdad? En términos más de lo que mencionaste, te comprometes a proteger ese bien público que es la estabilidad macroeconómica. Mencionaste algunas cuestiones como que estás, y esto te va a avanzar, el tema de la reforma del servicio público, esto que están apoyando y eso se va a implementar, ¿lo crees? El tema de la reforma de las compras públicas, el tema incluso del planteamiento de la reforma de la caja fiscal, pero no afectando los parámetros actuales, los beneficios actuales, sino planteando esto para los que entran a partir de ahora. Esa es básicamente tu propuesta y tu planteamiento. Mencionás ya en algunas cuestiones mucho más específicas del sector, hablaste mucho del tema de la diplomacia económica. Te comprometes como a desarrollar eso, el presidente que maneja, a liderar, exactamente a liderar, el presidente que maneja las relaciones internacionales, y le da un enfoque muy, digamos, económico. Paraguay como un fuertísimo jugador, productor de alimentos, y va a incentivar mucho eso, digamos. Y mencionaste mucho el tema de abrir mercados. En la cuestión muy particular de China y de Taiwán, lo que decide que va a hacer un esfuerzo, incluso yendo a China, de que sin romper las relaciones diplomáticas con Taiwán, por lo menos inicialmente, pueda generar otro planteamiento, por más complicado que sea eso. ¿Vos crees que eso por lo menos se puede gestionar, y eso es lo que te comprometes a hacer, digamos? Y los otros mercados, como el mercado americano, el coreano, el japonés, gestión. Mencionaste mucho el tema de gestión. Diplomacia económica, gestión, abrir mercado, Paraguay, productor de alimentos, eso. Con el tema del sistema macro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, vos estás planteando incluso recomponer o replantear el funcionamiento del MAI, que era un ministerio de la producción, que esté mucho más vinculado a eso, y que la lógica asistencialista vaya más a otro tipo de ministerio, desarrollo social o ese tipo de cosas. Y que eso apoya a toda esta cantidad enorme de pequeños productores
que existen, digamos, y que esto sea básicamente el Ministerio de la Producción. Esa es tu gran propuesta en ese sentido. También el tema del Banco Nacional de Fomento, incorporando el tema del Fondo Ganadero, potenciando el tema del crédito agrícola y que el crédito llegue a una mayor cantidad de gente, pero que el Banco Nacional de Fomento juegue ese rol de fomento que no siempre parece que está jugando según lo mencionaste. En el tema de la propiedad privada, también tu compromiso total y restricto, apoyando ya leyes que existen, digamos, pero también entrando en la lógica de regularización. Mencionaba que proyectos como el DINACARE hay que volver a reflotarlo, hay que volver a discutirlo. No es solamente el tema del INDER, sino también el tema del catastro. Hay que fusionar, mencionar como una propuesta de fusión del catastro con el tema de registros públicos, y que lo que el registro público hoy recauda y que financia básicamente el funcionamiento de la justicia también se destine al propio sector, digamos, ¿verdad? Y hay un compromiso de regularizar entonces el tema de la tenencia de tierra, digamos, como uno de los grandes problemas. En el tema ambiental, mencionar que estás dispuesto incluso a ir más lejos y revisar la ley de prohibición de cambio de uso de suelo en la región oriental, o ley llamada deforestación cero. Está dispuesto a que de alguna manera Paraguay se presente en el mundo de vuelta a diplomacia económica como un país productor fundamentalmente de alimentos, pero respetando básicamente algunas reglas de juego que tienen que ver con lo ambiental, pero teniendo una voz, decías vos, mucho más firme en ese sentido. Y para el Chaco, todo un programa, decía que hay como 3 grandes chacos, digamos, desarrollar toda la cuenca del río Paraguay, todo el tema arrocero, el potencial del Chaco Central, que necesita más infraestructura porque ya tiene un gran potencial también de crecimiento en la agricultura, y el Alto Paraguay, y todo esto con infraestructura que de alguna manera potencie ese desarrollo del Chaco. Bueno, foco también entonces en el desarrollo del Chaco. Nos tocamos un eje central del comercio que es la hidrovía, ¿verdad? Pero es la autopista, perdón. No, que nos tocamos en esa misma ecuación, y probablemente va a ponerle un broche, la principal autopista que es la hidrovía, que hoy en esta última semana ha tenido mucha visibilidad, pero eso tiene que ser, o sea, va a ser un eje central de esa diplomacia económica, sentarnos con Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, obviamente Paraguay, 5 países, es la autopista más importante. Correcto. Y todo esto, y vos lo dijiste muy claramente, planteando de un proyecto político que tenga una pata en la estructura partidaria del Partido Colorado en tu caso, que tenga una mayoría parlamentaria e incluso una mayoría en las gobernaciones. Entonces el planteamiento que vos estás haciendo es que todo esto te da gobernabilidad para desarrollar esto, porque hay detrás un proyecto político que tiene intenciones concretas de poder tener esta mayoría que te permita llevar adelante. Y de vuelta vos mencionaste una apertura y un compromiso de apertura al sector privado, también un reclamo al sector privado de tener una perspectiva más de largo plazo, no lo que entendí, digamos, dentro de tu políticamente correcto, no tan conservadora, no tan solamente protegiendo intereses particulares, sino abierto a pensar país. Vos estás dispuesto a acompañar eso, claro, y a darle fuerza a instancias que ya han funcionado como el ENEP, o que no han funcionado, que sí, como el Fondo de Excelencia, como BECAL, donde hay una lógica público-privada que piensa a más largo plazo, pero asumiendo tu liderazgo en el sentido de que las cosas realmente se tienen que hacer de esta manera y comunicando efectivamente. Eso es un poco tu compromiso entonces con esta audiencia. Así mismo. Bueno, te dejo. Bueno, presidente. Teníamos las preguntas ya. Presidente, por favor, si me puede dar la palabra, me apetito. Ya estaba hablando, Osvaldo. Bueno, les pido por favor, queridos compañeros y colegas ganaderos que hoy están presentes acá, a escuchar a uno de los candidatos que muchas posibilidades tiene de ser presidente de la República. Pero yo hoy estoy presente aquí en un gremio que es de los ganaderos. Yo creo que vas a tener oportunidad para recorrer todo el país y ofrecer todas tus propuestas. Pero yo tengo una pregunta que quiero hacer y estoy seguro que todos ustedes van a compartir conmigo. El tema de la seguridad personal, y también cuál va a ser tu plan para tratar de atajar, por ejemplo, el aviqueo, que es un problema grave que nosotros tenemos los ganaderos. No tenemos realmente el respaldo necesario de este gobierno que no sirve para nada y que felizmente ya se está yendo.
Disculpen, señores, mi vehemencia. Creo que la gran mayoría me conoce. Pero me gustaría escuchar de tu boca realmente cuál va a ser el plan para contra la lucha contra la vigilancia. Si vas a dar a la policía más realmente elementos, a la fiscalía, si es que se puede pensar que la fiscalía es totalmente distinta a la policía, para tratar de pelear. Millones de dólares realmente se pierden con ese gran problema que estoy seguro que el 90% de los ganaderos tienen. Muchas gracias. No, muchas gracias, Osvaldo. Y ciertamente no tocamos el tema de seguridad, así que creo que la pregunta viene porque no podemos no tocar. Nosotros tenemos que separar el problema de la seguridad. Nosotros tenemos un problema de delitos transnacionales, ¿verdad? Que en los últimos años, en nuestra opinión, y esto en base a un gran trabajo que ha hecho también el senador Riera, se ha demostrado cómo se ha permeado las instituciones de control. Estamos hablando del Senat, estamos hablando de la Policía Nacional, donde la ruta del narcotráfico viene de Bolivia, de Colombia, de Perú, entra por el Chaco. La Senat desmontó los mecanismos de control que tenía, tanto en el Chaco como en los puertos privados. Y la cocaína ha venido por el Chaco, ha llegado a los puertos de nuestra capital y ha ido con destino a Europa, donde se han descubierto los mayores hallazgos de cocaína saliendo de Paraguay. Entonces, ese es un problema real y eso tenemos que volver a recomponer los mecanismos y los organismos de control, sabiendo que la principal ruta que viene de vuelta a estos países que va a Europa pasa por Paraguay y lastimosamente perjudica la imagen de una región productiva tremenda. Para eso tenemos que invertir en infraestructura, para eso tenemos que instalar los benditos radares para tener control de los aires en el Chaco, ¿verdad? Y después tenemos un problema de la seguridad urbana, que también es un problema que está de alguna manera alimentado por el aumento de la pobreza, el aumento de la canasta básica de alimentos, el aumento del desempleo. Y esto está estadísticamente demostrado: en momentos de menor crecimiento económico aumenta la delincuencia urbana. Una experiencia exitosa que nosotros tuvimos en el gobierno pasado fue el grupo Lince, que no fue un invento, nosotros nomás se nos ocurrió, fue una experiencia exitosa que trajimos de Panamá. ¿Por qué fue tan exitosa? Porque Panamá había tenido este ejemplo de, en sociedades pequeñas y poblaciones pequeñas, una fuerza de policía de reacción rápida, donde no se identificaba al oficial con su nombre y el oficial tenía la cara tapada, permitía que ese oficial que tenía que ir a responder a un acto de delincuencia muchas veces se encontraba con un amigo o con un pariente. Este gobierno lo primero que hace, los linces tienen que sacarse la capucha y los linces tienen que tener su nombre, contrario a lo que la ciencia y la experiencia le decía. Entonces eso generó un desincentivo. Este gobierno desmotivó a la Policía Nacional y claramente esta anarquía que ha ofrecido el gobierno, por supuesto, también pernea dentro del organismo de seguridad. Hemos tenido 3 o 4 ministros del Interior, hemos tenido 5 ministros de Relaciones Exteriores. Todo esto alimenta, ¿verdad?, esa falta en un sistema jerárquico. Así que yo creo que esto se puede recomponer, pero requiere mucha disciplina, mucho compromiso y que no nos tiemble el pulso si de repente tenemos que barrer con la cúpula policial, como lo hicimos nosotros cuando descubrimos que había un gran negocio atrás del combustible, cuando no había dinero para las patrulleras, pero sí estaban retirando los cupos, para lo cual barrimos con toda la cúpula policial y modificamos a partir de ese momento el mecanismo de la asignación de combustible, ya no dando vales, sino a través del sistema de flota, que nos ayudó a acotar, ¿verdad? Cuando uno quiere robar, aunque le ponga cámara, la gente igual te va a robar. Pero creo claramente que se puede recomponer y, por supuesto, en el tema de la inseguridad también en el campo, yo creo, y de vuelta, sin ánimo de ofender a nadie, creo que parte de nuestra estrategia política de tener un gran control en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados es restarle presencia a partidos políticos que han sido grandes motivadores de inestabilidad en el campo. Cuando tenemos un fiscal que tiene una orden de desalojo
en una propiedad donde ya se ha hecho la mensura, donde ya se ha demostrado, pero tenés un senador de la nación y va a poner el nombre y el apellido, Kencho Rodríguez, que le llama al fiscal y le dice: no vayas a proceder con el desalojo porque yo me voy a encargar de llevarte al jurado de enjuiciamiento. Ese es el daño que un senador de la nación te hace. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en esto. El problema político lo vamos a resolver políticamente, y los problemas políticos se resuelven en las elecciones. Entonces nosotros creemos que el modelo democrático que nosotros tenemos en el Paraguay es un modelo que se construye sobre los partidos políticos. Entonces creo que nosotros, que estamos en el Partido Colorado, nosotros tenemos la gran responsabilidad como partido más grande de tener una mayor presencia en el Parlamento en el próximo periodo. Ojalá tengamos un modelo bipartidista. Yo creo que estamos lejos porque necesitamos también un partido liberal que esté un poco más vigoroso de lo que está ahora, ¿verdad? Así que creo que el gran desafío que tenemos es que estos dos partidos tradicionales puedan, sobre sus viejas venas, que corra sangre nueva, y la sangre nueva no es solamente una cuestión biológica, es nueva también de pensamiento, para poder oxigenar y sacar mucho del yuyo que hoy está en el Parlamento. Bueno, creo que se tocaron todos los puntos acá que teníamos previsto, por lo menos de nuestra agenda. Gracias, Osvaldo. Antes que nada, quiero agradecerte por tu presencia acá. Sabemos que estás muy apretado en la agenda con la campaña, hay que convencerle a mucha gente. Valoramos tu honestidad en tus respuestas. Creo que estás muy preparado, como dijo Osvaldo, uno de los que más chances tienen. Creo que de acceder a la presidencia vamos a tener un gran presidente, te lo digo con toda sinceridad, con una gran capacidad de organización y sobre todo de rodearte de gente capaz y honesta, que eso es lo que esperamos, porque el Estado es muy grande. Así que muchas gracias, espero que hayan satisfecho las expectativas de todos los presentes.